Bueno, son las 2:50 de la tarde. Vamos a dar comienzo al programa La Hora Cultural. Hoy tenemos un tema especial, es el Molino Sogamoso. Tenemos un gran invitado hoy, el señor exalcalde de la ciudad de Sogamoso, el doctor Miguel Ángel García Pérez. Vamos a hablar con él con respecto a este tema del Molino de Sogamoso. Buenas tardes, doctor Miguel Ángel. Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia de Colar Radio. Gracias por la invitación, amigo Cheto, con cariño que le decimos así. Gracias por invitarme y un honor estar aquí hoy compartiendo con ustedes. Sí, vamos a tocar entonces el tema del Molino Sogamoso. Hablemos un poquitico antes de escuchar un documental que tenemos acá, Miguel Ángel. ¿Cómo es conocido el Molino Sogamoso? ¿Qué trayectoria tiene? ¿Desde cuándo está este molino abandonado? ¿De quién es este molino? ¿Por qué se trancó el molino, básicamente? Bueno, el molino Sogamoxi data por ahí de 1940. Bueno, en la próxima traemos el dato exacto porque pues, la invitación me la hizo su merced el día de hoy, no vengo aquí como con todas las herramientas. Pero lo que podemos contarle a los oyentes de Colar es que es una empresa que en su momento, cuando emergió, era el boom de la economía, el tema de los granos, las harinas, y con base en eso, pues algunas familias muy nunca, importantes y digo nunca, de la hagas época, abdominales. Instalaron Si eres un molinos hombre de más como de el 45 Ilacano, intentando perder la panza antes de vacaciones, mejor inicia el molino programa de Tundama en caminata Duitama, Tai Chi. y en otras 5 regiones del ejercicios. país, esa familia montó sus fábricas, sus empresas de molineras para comprar y transformar la producción agrícola de la región para la época que era, si usted recuerda, nuestros abuelos en el campo se veía esos trigales grandísimos, la cebada se miraba por todos lados, se hablaba de la acera, se acuerda que era la parte más alta de la finca donde con las palas le aventaban el grano hacia el aire para que el viento se llevara el envoltorio, la cáscara y cayera el grano. Casualmente yo cuando empecé a tocar el territorio boyacense se veían los trigales, ¿sí? Por la carretera, y ya últimamente no se ven los trigales que abundaban en este territorio, ¿no? Vamos a tratar de escuchar un documental que tenemos acá para más o menos irnos adentrando en el tema del Molino Sogamoso. Vale, hagámosle. Nunca, y digo nunca, hagas abdominales. Si eres un hombre de más de 45 intentando perder la panza antes de vacaciones, mejor inicia el programa de caminata Tai Chi. Skyline. These are the magnificent cathedrals of the Roman Catholic Church, a church that towns moving their products. Perhaps a man Sogamoso nació antes del ruido, antes del cemento, antes de que la prisa lo cubriera todo. Aquí el tiempo no se fue, se quedó. Hubo hombres y mujeres honrados, gente de campo, manos ásperas, espaldas dobladas por el trabajo. Llegaban con el día y se iban cuando el sol ya no estaba. Aquí dejaron sudor, sacrificio, vida. La ciudad creció, el progreso avanzó. Y algunos gigantes quedaron atrás, en silencio, cargando todo lo que alguna vez fueron. Uno de ellos sigue aquí. Quieto, inmenso, abandonado. Viven en la memoria de quienes los levantaron, porque hay lugares que no mueren, solo esperan a ser escuchados de nuevo. Bienvenidos a El Molino de Sogamoso, el documental. Nos encontramos sobre toda la carrera 11 con séptima aquí en la ciudad de Sogamoso. Y atrás mío está el Molino Abandonado, un edificio bastante conocido en Sogamoso y también en la región, por su gran molienda de granos hace ya bastantes años. Y el día de hoy entraremos al edificio, pero primero hay que conocer su historia.
El molino de Sogamoxi fue un molino industrial destinado a producir trigo y harina. La harina que producía este molino se distribuía a diferentes partes de la región, como Tunja, Belén, Corrales, etc. Este molino fue construido alrededor de 1930, es decir, que tiene más de 70 años de antigüedad. Tuvo un dueño llamado Julio Laverde, pero tras su fallecimiento, la familia no siguió con el negocio. Es ahí en donde este edificio entra en abandono. Actualmente no se sabe quién es el propietario de este edificio, pero tampoco el motivo de por qué no lo han destruido. Unos dicen que ya es patrimonio cultural de la ciudad y otros que hay un propietario el cual no ha dejado derrumbar este edificio. Vamos a preguntar a diferentes habitantes del sector qué información nos pueden brindar sobre el molino abandonado de Sogamoso. Muchachos, actualmente nos encontramos diagonal al molino en el asadero La Brasa Dorada y nos encontramos con Sandra Pérez. Sandra Pérez. Ella nos va a dar información sobre el molino, de cosas que hayan pasado anteriormente aquí en el molino y no sé qué información nos puede brindar. Por ejemplo, ¿tú hace cuánto recuerdas que el molino existe? Décadas. Este molino fue uno de los primeros que estuvo acá en Sogamoso. Todos los campesinos venían acá a moler sus comidas del trigo, la haba, la arena, entonces eso es lo que sé. Es como algo cultural ya de Sogamoso. Pero se puede considerar que ya es patrimonio cultural. Ya es prácticamente patrimonio cultural. Es que, por ejemplo, mira que yo estaba buscando de pronto el propietario, pero no encontré nada ahorita. No, ese molino no pertenece a la alcaldía, ¿sí? Ese molino no lo pueden vender, mejor dicho, porque mucha gente ha venido que quiere comprarlo para claro, construir, el terreno. Pero no. ¿Y no lo venden? No. Uy, sí. Para sí, nada. ya tiene que ver con, claro, ya tiene que ver con la alcaldía. Hay gente que dice que hay rumores de cosas que han pasado. ¿Tú crees? Sí. ¿Has escuchado rumores de cosas que le han pasado? Sí, hay cosas como, ¿qué te digo yo? Hay cosas como tenebrosas ahí que muchas personas sí han dicho, sí. Pues nada, que te muy bien, muchas gracias. Les recuerdo, muchachos, diagonal al molino, ¿aquí? Al molino, los esperamos a esa hora. Que te muy bien, muchas gracias por la entrevista, vale, gracias. Vale. Bueno, hoy estamos aquí reemplazando a Eliorch para grabar el documental. Bueno, ¿qué estás hablando? ¡Ey! ¿Te parece a mí? Porque somos igual de gordos, pero no somos iguales. ¿Cómo la ve, perro? La veo bien, peluda. la veo peluda. Yo digo, el permiso no se consigue. No, me dijeron a mí unos vecinos acá de la localidad, me dijeron, chimba que si va a entrar, entrará con permiso y toda la vuelta. Es difícil porque hay unos que dicen que es patrimonio cultural y otros que tienen propietarios, o sea que no está abandonado como tal. Exactamente, si uno entra sin invasión a propiedad privada porque tiene propietarios, ¿no? Y no es de la alcaldía. Hay gente que ha venido a intentar derrumbarlo, perro, pero no han podido, porque supuestamente que es de la alcaldía, donde encuentran con los dueños, con los propietarios, para poder derrumbarlo. Pero, ¿sabe? Esto estaba así abandonado años, güey. Años. Sí, se cree. Según mi investigación, el edificio fue creado en 1930, perro. O sea, hace más ya como 70 años, güey. Por ahí escuché de que venía gente a culiar, marica. Ay, sí, ¿sabes? Marica, viene gente a culiar al molino, güey. Se meten. O sea, qué gente tan gamín, güey. El piso es de tabla, lo que investiga el piso es de madera. Obvio, ¿no? Y para subir esa vuelta se puede caer. La terraza. ¿Se imagina que tenga terraza? Uy, parce. Bueno, nada, pues aquí tengo a un soldado para ir al molino. Vamos para el molino, pues. Ya, siguiente, segunda sección, infraestructura. Si estás escuchando estas palabras, no es una coincidencia. Algo poderoso se está moviendo en lo invisible y te está llamando. El molino está ubicado estratégicamente porque hace unos años las personas de diferentes veredas venían a moler su trigo acá. Eso quiere decir que la construcción de este molino fue para facilitar el acceso de esos campesinos que querían moler sus productos en este molino. Este edificio está hecho a gran escala, sin detalles decorativos. ¿Por qué? Porque su función era completamente industrial. La estructura principal está hecha de ladrillo macizo, concreto y acero. El edificio tiene los muros bastante gruesos, esto debido para la reducción del ruido, las vibraciones y también para el gran paso del tiempo. Con el tiempo la falta de mantenimiento ha dejado grietas visibles en el edificio, ha dejado desgaste. Pero esto no simplemente es un edificio abandonado, es la muestra de que la ciudad ha avanzado y esto es la prueba clave de la industria antigua que había en la ciudad de Sogamoso. En un lado posterior del molino podemos observar un mural grande, hecho a mano, pintura. Esto debido a que la alcaldía de Sogamoso, o bueno, como lo pensamos acá, política del público, cultura de Sogamoso, lo realizaron para dar a entender de que este espacio podría ser ya patrimonio cultural. Esta pintura no es para opacar el edificio, sino también para dar a resaltar el edificio del molino de Sogamoso. Esto no es realizado para que opaquemos el edificio, sino también para darlo a resaltar más. Es decir, se está tomando como patrimonio cultural de la ciudad de Sogamoso. Por esa misma razón realizan este arte.
Este es un espacio donde el concreto, la pintura y el ladrillo han dejado dos historias distintas y las dos siguen hoy en día de pie. Que vea. Se ve que por ejemplo acá, vea, candado, perro, candado. Eso quiere decir que alguien que tiene llaves, parce. Obvio. Acá hay otro, pille. Otro de acá. Entrar por acá debe ser jodido, por esta puerta. Venga, pille. Pues todas las ventanas están con ladrillos, man. Todas las ventanas con ladrillos, pille. Y eso tiene un ático, perro, porque marca allá arriba. Allá arriba. Y se vea, hay dos ladrillos allá arriba, ¿sí sabes? Pues le hago zoom. Eso es un ático, weón. Eso debe ser un ático, perro, porque está arriba del cuarto piso. Eso debe ser un ático. ¿Cómo la ve? Imagínese. Yo entraría al ático. Yo también, pero sino que el problema está en que eso, como los pisos son de madera, weón, usted se va a caer, marica. Usted apenas suba las escaleras para el segundo piso, alguna tabla se va a romper y usted para el piso, perro, y tampoco aguanta que nos matemos, no, yo. La única entrada real es esa puerta de allá, porque en el otro video de YouTube no entramos realmente al edificio, fuimos a la parte de atrás. Desde aquí no creo que se vea, pero fuimos a la parte trasera del molino, ¿no? Y allá no había ningún tipo de entrada. Algunos dijeron que el sonido que escuchamos eran palomas y toda la vuelta. Si usted no está ese video, pues bueno, vaya y vea ese video y después sigue viendo el documental. Pero la única... lo que dicen las lenguas por Sogamoso. La pipeta de gallo, vea esto. Ojo, que la ahí. Vean esto. Esto es súper interesante, weón. No fume prohibido, vea. Súper viejísimo. Bueno. En esta parte de acá es un poquito peculiar. Todo lo que miramos de la zona de acá son los mismos salones de la zona de esta parte. Entonces, por ejemplo, allá está la entrada principal, ¿sí sabes? Acá está el edificio del otro lado. Y de ahí para acá hay como unos salones, perro. En esta parte no sé bien qué es lo que se realizaba. La infraestructura del molino, pues bueno, como pueden ver, nada, vuelta, nada, todo derrumbado. El molino tiene 330 metros cuadrados, ¿listo? Entonces es un terreno grande. Me gustaría saber realmente cuánto es la altura del edificio, pero no la encontré. Ya busqué en internet y no la tenemos, pero calculando, parce, más o menos son 2 metros y medio por piso. Entonces, por ejemplo, aquí hay 2 metros y medio, hasta allá arribita, hasta llega la 40, no, yo supongo que eso es 1, 2, 3, son 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 12, 8 más 1.2, son 9,2 metros, pongan, como 9 metros, perro, de altura. No sé si anteriormente esto podía servir como un tipo de parqueadero, bueno, no sé si parqueadero porque estamos hablando de muchos años, para parquear los caballos, yo creo, pero todo esto no tiene nada, parce, solo terreno. Ok, llegamos a la parte principal del molino, el lado de allá. Como pueden ver, allá está la entrada. Como les había dicho anteriormente, a este molino venían más que todos sus campesinos a moler el trigo, sus diferentes productos. Bueno, esto es básicamente una entrada como para este tema del molino Sugamuxi, es que se llama, ¿no, Miguel Ángel? Sí, señor, sí, Fernando. Bueno, vamos a entrar entonces en contexto. Básicamente, ¿quiénes eran los propietarios? ¿Usted más o menos conoció o de quiénes son los dueños de esto? Bueno, yo le puedo contar que en el desarrollo de nuestra administración, que fue del año 2012 al 2015, por intermedio de un amigo en Bucaramanga tuvimos la oportunidad de llegar a uno de los herederos, porque ya digamos hoy la que está en los que poseen o son los dueños de ese predio es la segunda, yo creo que ya casi la tercera generación de los fundadores iniciales del molino. Entonces tuvimos la oportunidad de conversar con uno de ellos y concretamos una cita, pues eso fue sobre el año 2014 aquí en el municipio de Sogamoso. Entonces, hay algo que aclararle pues a nuestros oyentes. Uno, que claro, el bien es privado, el bien es un bien particular, ese no es del municipio, no es de ninguna entidad estatal, nada, es un bien privado como tal. Lo que pasa es que en el año 2000, no, a lo mejor no en el 2000, hablemos del año 99, cuando se estaba trabajando el primer plan de ordenamiento territorial de Sogamoso, que fue consolidado a través del acuerdo 096 del año 2000, pues digamos en ese momento se trabajó con mucha gana del tema del desarrollo de la ciudad. Para la época se hablaba mucho de que los POTs eran las cartas de navegación de los municipios, y para Sogamoso en esa época la ley, no para Sogamoso, sino en el país, permitía crear los consejos consultivos del plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Que fue, digamos, por esa vez, porque era la primera vez, yo con orgullo puedo decir que fui parte de ese proceso, parte de ese consejo consultivo, donde se hizo todo el diagnóstico, fue un equipo grandísimo, creo, si no estoy mal, el alcalde era Gustavo Sosa, y se hizo todo el escenario, todo el manejo, y entonces se identificaron en la ciudad de Sogamoso varios edificios, ¿sí?, muy bonitos, y se incorporaron en ese plan de ordenamiento territorial como patrimonio arquitectónico, no cultural, ¿sí?, como patrimonio arquitectónico de la ciudad de Sogamoso. Ahí justamente arribita de la ubicación del molino Sugamuxi, por la misma avenida Rodrigo Lara Bonilla, que es la carrera, nuestra calle séptima, ¿sí?,
que para la época que se estaba consolidando la obra, fue asesinado el ministro de Justicia de la época, Rodrigo Lara Bonilla, y por eso le dieron ese nombre, esa avenida se llama así, ¿sí? Que pronto pues olvidamos, sería bueno hacer una tarjeta de estas, Fernando, sobre los nombres de las diferentes avenidas que tiene Sogamoso, que muchas avenidas que tienen nombres que ya la historia las vamos dejando perdiendo, los nombres de algunos puentes y eso. Bueno, hablamos del tema. Entonces, allá arriba justamente de la séptima, pegado a la bomba que se encuentra en la estación de servicio, hay un restaurante muy conocido en la región, ¿cierto? No vamos a dar el nombre, que imagino que eso es publicidad. Esa casita que está ahí, esa casa también fue en la época incorporada como patrimonio arquitectónico de la ciudad, entre otras. Para la época me acuerdo que fueron más o menos unos 20 bienes inmuebles, la mayoría particulares por supuesto, que fueron incorporados en el POT como patrimonio arquitectónico de la ciudad. Entonces, ¿eso qué implica? Entonces, cuando se declara el Molino Sogamuxi como patrimonio arquitectónico de la ciudad, pues ¿qué pasa con eso? Eso tiene sus cosas positivas, pero también tiene sus cosas negativas, ¿cierto? Entre esos, me acuerdo de este momento así, vuelo de pájaro, bienes públicos como el Teatro Sogamoso, como el Palacio del Corregidor, que fue hasta hace un par de años funcionó el Consejo Municipal, y que en otrora funcionó la Alcaldía, y mucho antes hubo hasta, era una sede de Corralejas en la parte de atrás. Ese edificio que está en la Plaza de la Villa también se incorporó como patrimonio arquitectónico, y ese sí y cultural de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Al afectarse un bien particular o público con esa característica, pues usted no lo puede tocar, ¿sí? Para ir a usted a hacerle una reparación, para ir a hacerle un mantenimiento o para hacerle cualquier tipo de trabajo, debe contratar unos profesionales, ¿sí? Arquitectos, ingenieros, con estudios en antropología y en estructuras especiales y todo esto, para hacer una cosa que se llama el PEN, ¿sí? Puede que haya cambiado ahorita el nombre, pero bueno, hasta donde yo me acuerdo del tema, son planes especiales de manejo arquitectónico, ¿sí? Entonces, eso no lo puede hacer cualquier arquitecto, eso no lo puede hacer cualquier ingeniero civil, toca a unas personas que tengan una especialización en el cuidado del patrimonio arquitectónico de la nación. Eso quiere decir que para poder los dueños de ese lugar entrar a hacer algún tipo de reparación, algún tipo de mejoramiento, les toca contratar un equipo de profesionales. Algo igual pasa también con lo de la Plaza de Toros, ¿no? Que hay propiedad mixta, es parte del municipio y parte de... Bueno, sí, esa es otra figura, porque en su época, cuando ese civismo, ese sogamosellismo se vivía a borbotones, entonces se unieron varios particulares, compraron el predio de la Plaza de Toros, y organizaron pues, sin fin de eventos y de formas de recaudar dineros para construirlo. El municipio en su momento empezó a hacer la adquisición del bien como tal, pero algunas familias, algunos herederos, por eso hablo ya, también tenemos que hablar allá de segundas y terceras generaciones, pues no quisieron generar esa transacción con el municipio, y por eso hoy, digamos, para no ser tan exactos, más o menos el 85% de la propiedad de la Plaza de Toros es del municipio y el otro 15% es de particulares. Por eso cualquier evento que tenga que hacerse allí o se quiera hacer allí, no lo puede hacer unilateralmente el municipio. Debe llamar a los herederos de la plaza para con ellos concertar qué es lo que se va a hacer, las tarifas de lo que se va a cobrar. Bueno, eso es un enredijo un poquito pesado, y por eso pues digamos se encuentra en el estado que se encuentra, además porque pues la tauromaquia, el arte de cúchares como tal, pues ya perdió su vigencia histórica en el país. Ya tienen que trasladarlo a otro escenario. Sí, eso ya no. Entonces volvamos al Molino Sogamoxi. Entonces para la época nos sentamos, vinieron dos de los herederos del molino como tal, le hicimos una visita. Debo acotar algo que me parece que nunca lo olvidaré. Primero, hasta la época el molino contaba con un celador, ¿sí? Una persona encargada de su cuidado, que era el último trabajador, el último de la nómina del Molino Sogamoxi. O sea, él no era celador como tal, ni cuidandero, digamos, cuando incorporó a trabajar allí, sino era una persona que manejaba las bandas transportadoras, por donde se movilizaba la molienda. Y quedó de celador. Y cuando se liquidó todo el tema, se acabó la empresa,
él pues él todavía le faltaba mucho tiempo para cumplir su tema de su pensión y eso, y además pues nos tendrá algún cariño especial, y él se quedó allí. Yo recuerdo que él hace un par de años, no sé, 4, 5, 6 años, él debe haber salido pensionado, no puedo decir hoy con certeza si fue reemplazado o no, ¿sí? Pero hasta la época en que yo estuve, fuimos a visitar el molino Sogamoxi, y Fernando le va a contar que es una cosa muy bonita, nunca se me olvidará de la cabeza, nunca lo olvidaré, porque digamos, uno entra y las imágenes son de deterioro, en la parte externa las peladuras, porque es un ladrillo de la época, pegado con materiales de la época, la mayoría de la estructura es en madera, pero cuando usted entra allá, cuando entramos ese día allá, que nos acompañaba para la época nuestro secretario de Planeación Luis Miguel Flores, es como si entrara uno a esa época, a la época de los 60, 50, intacto ese lugar, internamente intacto, pero intacto es una cosa. La mayoría es en madera de la época, que era guayacanes y cedros especiales, como si los acabaran de instalar. Fue una impresión para todos, no solo para mí, sino los que entramos en ese momento. Claro, el señor que además lo cuidaba, que digamos era el celador, llamémoslo así, pero era el cuidador también, mantenía de forma impecable el lugar. Y habían zonas donde, por ejemplo, las bandas transportadores y en los canguilones, que es digamos, unas cucharas especiales donde subía desde los molinos el mineral molido, o el material, perdón, molido, para bajar a las zonas de carga y de empaque, se veía la harina blanca, porque hay unas partes donde tenía vidrio para proteger que no se contaminara eso. La harina blanca se viraba, Fernando. Una cosa, nunca lo haré porque fue algo muy bonito, es como si hubiera retrocedido para la época como 50 años, intacto ese lugar, pero intacto, completamente intacto todo, su estructura. Recorrimos del primero hasta el cuarto, quinto piso que tiene el molino, intacto, una cosa espectacular hasta ese momento. No lo puedo dar fe hoy de cómo se encuentre, pero me voy a poner la tarea a ver si puedo contactar a algunos de los herederos del lugar para reanimar el tema. Bueno, entonces nos tomamos un intento con ellos, miramos el lugar, y él dijo que tenía una idea de negocio, ¿sí? Que tenía que, pues lo primero que le pone el pero del trabajo es que contratar ese arquitecto especializado, ese ingeniero estructural especializado para hacer la restauración, porque allí no se hace, digamos, no se hace un mantenimiento, sino se hace una restauración. Ese equipo vale una platica. Yo me acuerdo que en nuestra época hicimos un estudio para hacer la restauración del Palacio del Corregidor, del que nos referimos en la Plaza de la Villa. Para la época, como en el 2013, nos valió cerca de 90 millones de pesos. El solo equipo que nos decía cómo se deberían adelantar los trabajos, cómo se debería adelantar la obra, con qué tipo de materiales, cuál iba a ser la intervención, y ellos por supuesto iban a hacer una supervisión especial del adelanto de los trabajos. Pero bueno, esa es otra historia que hay que contar, por qué no se llegó nunca a esa restauración que necesitaba ese importante edificio, patrimonio histórico, cultural y arquitectónico del municipio, porque a veces pueden más las cosas personales que las colectivas, y ahí quedó en la historia, pero después hablaremos de eso para no generar hoy quisquillas. Entonces, ¿cuál era la idea de los herederos del molino Sogamoxi? Ellos nos dijeron, mire, que nosotros queremos, en esta parte, como la ven, nos decía ellos que está muy bien conservada la estructura, hacer unas reparaciones en la parte externa, restaurar la fachada, y en esa torre, que era la molienda y el empaque y embalaje de las harinas, ellos proponían montar un centro comercial. Los hablaban de eso, colocar unas zonas de cafetería, de restaurante en cada piso, una idea muy bonita, muy espectacular, que de hecho, como decía, acompañado para esa época del secretario de Planeación, nos tuvimos que, lo que necesitaran del municipio, contaran con nosotros para apoyarlos a ellos, y decían ellos que para poder, además de generar el escenario del centro comercial en la torre, había un proyecto que ellos tenían de hacer unas torres de apartamentos, porque digamos el terreno es muy grande, aparte de lo que tiene la construcción donde era la parte productiva. Entonces ellos tenían una idea de hacer como unas 4 torres, y en la parte de enfrente de la torre, o sea, sobre la carrera 11, montar unos locales. Eso era más o menos la idea que traían ellos ese día. Se planteó eso, nosotros nos pareció espectacular, uno como administración y otra como sogamoseños, porque es que uno, aparte, de pronto en un momento tener una investidura, pues uno lleva esta tierra en su corazón, uno ama su tierra y uno quiere que muchas cosas se conserven. Pero ya cuando avanzamos en edad,
pues nos gusta mucho recordar y hacer remembranza de todas esas cosas bonitas que se vieron en la ciudad, y cómo la gente trabajaba en equipo, cómo la gente se unía para lograr muchas cosas que hoy tiene la ciudad y que van a perseverar o persistir en el tiempo. Y cuando pusieron la propuesta, dijimos, lo que haya que hacer por parte del municipio, los vamos a apoyar. ¿Sí? Pensamos, se habló hasta una posibilidad en un momento de hacer un convenio con ellos, pero bueno, ellos quedaron de que sí, ese día nos fuimos todos, como cuando se encuentran uno con los amigos en la fiesta, nos abrazamos, el pico, las gracias, la berraquera, que Dios nos bendiga, que todo salga bien. Ellos viajaron para su tierra, Bucaramanga, para la época, no sé si estén todavía por allí, y ahí quedó el cuento. Ahí quedó ese cuento bonito, esa alegoría de cómo iba a ser ese molino de Sogamoxi, que siempre lo miramos como lo que sean ellos, un centro comercial, museo, también plantean una parte, las dos últimas partes, hacer un museo que es donde está la maquinaria más, digamos, más antigua, más bonita, que eso le digo, la mayoría era, todo era en madera. Las torres de apartamento de la parte de atrás, o sea, bajando la séptima, y en la parte frontal, pues los locales para complementar el centro comercial. Y ahí quedó la historia, ahí quedó el... Bueno, Miguel Ángel, ¿y usted qué sabe por qué se liquidó ese molino? Bueno, para la época habrían que, bueno, recordar, no en este momento me encantan las finanzas, pero para la época cuando, digamos, esas aperturas económicas que se dieron en el país, esta no es la época por supuesto, no fue la de Gaviria, fue mucho antes, pero entonces empezaron a importar materias primas, comida de otros países. Entonces la producción local, como usted decía ahorita, Fernando, yo me acuerdo con mis abuelos, de hecho hasta en la casa tengo por ahí unas herramienticas que llamaban las os, ¿recuerda? Las os, que era la de cortar, como un enganchito, como una boca, era la de cortar el trigo y la cebada de la base para poderlo llevar a la era y empezar allá su proceso. Entonces, eso eran estos campos de Boyacá, eso era... No había, usted no miraba un verde de pasto porque todo tenía eso. Entonces, eso también lo consumía la industria cervecera. ¿Sí? Entonces, para la época empezaron, dicen, que a reemplazar por otro tipo de materias primas, de esas maltas, esas cosas con las que hacían la cerveza, y empezaron también a importar de otros países, que aún hoy siguen importando, y la producción local se cayó. Entonces, ya el campesino ya empezó a dejar de sembrar el maíz, la cebada, y empezó a hacer la diversificación por otro tipo de cultivos, se acabó el tema, se acabó los suministros, pues se acabó el trabajo. Entonces el molino le tocó en su momento, me imagino, de empezar a trabajar a media marcha y empezar a bajar su producción porque pues ya no había que moler. Legados de esos, hoy creo que en Sogamoso nos quedan unos 3 molinos. Hay uno cerca a la plaza de mercado, eso es como la 11B, una visca allá ahí cerradita, llegando a la plaza de mercado, ahí hay un molino, y 2 que conozco, no sé si hay más en este momento, y 2 molinos que quedan en el barrio entre Libertador y Angelmar. Hay 2 molinos de toda la vida de la familia Carvajal, que ellos, todavía usted lleva su maíz o su trigo, su cebada, que lo que tenga ya se lo muelen, o compra usted la harina, si quiere hacer su harina para la sopa, para hacer los tamales, lo que sea, usted lo compra ya, pero ya son a muy pequeña escala, son, digamos, cosas en una casita, en un garaje, es lo que usted encuentra hoy. Entonces, para la época, esos cambios en la tendencia del consumo, en el consumo interno para, digamos que, de la fabricación de lo que era la cerveza en su momento, y la apertura a importaciones de otros países de esas semillas, pues golpeó la industria y empezó a caer, y por eso no solo vemos el molino Sogamoxi, justamente el molino Tundamas, justamente la semana pasada, una parte del techo para los días del terremoto, se cayó una parte, pero bueno, o sea, no fue tanto por el temblor, sino porque ya estaba que colapsaba una parte del techo, y hay otros 2, 3 molinos en Colombia que están en la misma situación. ¿Por qué? Porque la apertura, digamos, a otros mercados y los cambios de materiales en los consumos, pues llevan a eso, a que se acabe, a que todo se vuelva una historia, a que quede siendo un patrimonio y un buen recuerdo para todos nosotros, los que pasamos todos los días y vemos nuestro molino allá y diremos, ¿cuándo lo veremos pintado y bonito? ¿Ese molino hasta qué año funcionó entonces, más o menos? Uy, Fernando, sí me corcha porque no lo tengo claro cuándo fue su última día de producción, no lo tengo claro. Pero si se edificó, como decían los chicos,
Más o menos 1930, más o menos hacia el 1950 sería más o menos. ¿Ok? No, yo creo que más, no, yo calculo que por ahí 1970, 1980 se dieron los últimos visos de producción. Había una anécdota que hablaba por ahí de que ellos producían, o sea, los picos de producción de ellos eran 150 bultos semanales. No sé qué tan cierto sea eso. Voy a echarle una repasadita a un libro que tengo de Gabriel Camargo Pérez por ahí que se llama La geografía histórica de Sogamoso, a ver si encuentro un datico sobre el tema del molino Sogamoxi. Sí. A Malaya, que se han ido personas que investigaban mucho sobre el tema, como el arquitecto Alberto Coy Montaña, como el profesor Jaime Vargas y otros que pues tenían mucha compilación sobre el tema, pero no se ha heredado la palabra, no se ha heredado el conocimiento, y desaparecen estas personas y lo que quedó en libros quedó, el resto se perdió, porque ya se vuelven, son mitos urbanos y empieza la gente a transformar las ideas y a decir una cosa y a decir otra, y por ejemplo lo que decía, por eso aclaraba yo lo del molino, la gente dice que no, que es que el molino es del propiedad del municipio y que lo tienen abandonado, entonces aclarar eso, no es una entidad, una empresa privada, un bien, porque hoy no es ni empresa, es un bien privado como tal, que tiene una afectación por el POT y que para cualquier intervención que tenga que hacer los dueños tienen que contratar un equipo especializado. Bueno, en estos momentos, ¿ellos pagan impuestos, los propietarios? Sí, claro, claro. No sé si estén al día hoy, pero es un bien predial, claro, que tiene unas obligaciones, ya no comerciales en el tema de industria y comercio, pero sí en el tema del predial. Y que justamente cuando usted afecta un bien a través del ordenamiento territorial como patrimonio arquitectónico, ese bien entra a tener algunas ventajas o algunas condiciones especiales en el tema de la tributación del predio. ¿Tenemos algo más que agregar con respecto a esto? Bueno, pronto muchas cosas, pero pues se olvida. Vamos a poner la tarea de averiguar en dónde vive el hombre que trabajó hasta hace unos años como el cuidador, sí, llamémoslo. Si aún vive. Sí, claro, yo creo que era que sí, el cuidador de ese lugar para que él tendrá toda la información. De pronto si alguien de los que nos escucha conoce o tiene idea, sería interesante poder volver a contactar a las personas. Como digo, pues en ese momento, para el 2013-14, fue una ilusión muy bonita para los que fuimos parte de ese cuento de hadas, de cómo recuperar el molino, cómo montar allí un centro comercial, cómo montar una casa museo, cómo montar una zona residencial en el lugar, para darle un viso de mucho desarrollo a la ciudad, pero pues hubo las buenas intenciones, hubo el momento, pero no se logró consolidar nada. Bueno, pasando ya a otro tema, acá vemos el tema del molino Sogamoso. En el aspecto urbanístico, por ejemplo, ¿cómo ha sido el cambio desde su gobierno a esta etapa? Mira, me la pone dura, ¿qué? Porque, ¿qué digo yo? A veces cualquier cosa que uno diga puede sonar a una crítica, ¿sí? Y entonces tenemos que tener como la suficiente madurez para entender que es una crítica constructiva, ¿sí? Y cuál no lo es, ¿cierto? A veces cuando los papás lo llamémoslo así en su época, porque hoy hasta eso, mire cómo cambia la costumbre. Antes castigar a un joven era para que uno fuera más echado para adelante, para que se organizara mejor. Hoy decir que usted castiga a un niño es una posibilidad de irse para la cárcel, ¿sí? Entonces todas las cosas van cambiando y el entendimiento de los seres humanos ante ciertas situaciones también se dan. Entonces, del desarrollo cuando estuve a hoy, en Sogamoso hemos carecido de algo muy importante. No se han vuelto a abrir vías nuevas. Hoy, claro, se han reparado algunas, en este momento se están haciendo mantenimientos a algunas vías, pero son ejes viales que ya estaban consolidados hace años, ¿cierto? Pero ejes viales nuevos que se embotellen la ciudad, que le den un aire nuevo, que den la posibilidad al que te posee el vehículo de voy por allí más bien y salgo por la perimetral, que llamamos ahora muy de modas en la ciudad, pues no las hay. Las últimas, pero yo pienso que de pronto en otro momento hacemos ese escenario de un recuento de esas cosas, pero hoy sí carecemos de eso. Otra cosa que en la infraestructura es el aprovechamiento de lo que tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, vámonos a la calle de la Plaza de la Villa, que es la calle 11, donde vamos a hablar del Palacio del Corregidor, que está donde fue el Consejo Municipal. Que hoy reclaman estos viejitos, Reinaldo y todos ellos, como la Casa de la Cultura. Claro, porque en su época, mire, es que por eso digo, pasan tantas cosas, hay que escribir un anecdotario de eso,
sobre todas las cosas que han pasado, porque en su momento, cuando el bien lo poseía el Consejo Municipal, no recuerdo en qué época, yo fui concejal como en el 90, como en el 2000 por allá, 2001. Eso ya existía un convenio con la famosa Casa de la Cultura, que esa Casa de la Cultura era una ONG, una organización no gubernamental, que en plastilina es algo, porque hace uno escucha y se acostumbra a los términos, pero no sabe bien qué es eso. Entonces, ¿una ONG qué es? Es una entidad que montan unos particulares para prestar un servicio que es obligación del Estado, pero lo quieren hacer unos particulares. Entonces, la Casa de la Cultura era eso en su momento. Todavía yo sé que existe, todavía digamos, creo que la persona jurídica existe todavía, está todavía Alfredo Tovar por ahí y algunos de los miembros de la época de la Casa de la Cultura, pero sí estaba acá Alfredo, muy bien, sí. En esas vanidades que se dan cuando alguien está administrando la ciudad, que igual uno busca no ser perfecto, pero ser lo más normal posible, pero a veces llegan personas con unas vanidades muy altas y pelearon y lo sacaron a volar a ellos de allá, ¿sí? Salieron a volar, fue así, digámoslo de esa manera. En el segundo piso habían varias salas culturales, que era donde se hacían las tertulias, donde iba uno los viernes, los jueves a hablar para un ratico allá, se citaban sobre temas específicos. Estaba la sala Temístocles Abella, estaba una sala que en su momento trató de ponerse el nombre de una persona también que era muy querida en Sogamoso, Corredor, me acuerdo. Omar Corredor Abella, un hombre muy activo, muy querido en el tema cultural, social de la ciudad. Eran cosas muy bonitas allí, pero la vanidad pudo más. Como le digo, eso hoy deberá estar restaurado porque para el año 2014 se tenían los recursos para hacer la restauración total del Palacio del Corregidor, estaban los dineros para adicionarlo, pero nunca se logró. Pero eso hablaremos más adelantico de ese tema, mire porque eso hoy está que se cae. No, y hay muchos temas que me gustaría hablarlos con usted, porque, por ejemplo, en la época suya habían cámaras de seguridad, ¿sí? Hoy no las hay en Sogamoso, no existen. O existen inservibles. No, existen pero inservibles, sí, así es, porque la policía no tiene herramientas, ¿sí? Lamentablemente ahorita van a inaugurar la nueva sede, pero ellos no cuentan con las cámaras. Supuestamente están contando con 10 drones que están vigilando Sogamoso. Eso es lo que tienen. Entonces yo le preguntaba ayer a un concejal casualmente que estuvo acá, le dije, y así estará también entonces las cámaras de Intrasoc, no estarán funcionando, ¿sí? Pues funcionan en las motos. Pues es como esta mañana justamente, como digo, no es que hablar a uno y tocar su tutela es complicado. Hace unos días en un retén que miré por ahí, a las horas como 6:30 de la mañana, inmovilizaron un vehículo. Este vehículo no era cualquier vehículo, era una buseta de transporte escolar. Y llevaba unos niños, yo los miré, calculemos entre 5 y 10 añitos. ¿Sí? Y a veces ir más allá de la norma, sin violar la norma, usted lo puede, eso está permitido. Ese día, pues sin ton ni son, bajaron a los niños de la buseta para subir la buseta a la grúa y todo el tema. Yo decía, no hombre, pues hagan escoltarlo de una unidad de policía, hagan que cumpla su recorrido la buseta, que entregue los niños y ahí sí llévensela. ¿Sí? A veces lo normativo es importante, pero lo humano también es importante en los temas. Entonces, por eso digo, hablar de muchas cosas hoy, pues claro, yo en eso puedo decirles que yo sí tuve la posibilidad, gracias a Dios y a la gente de Sogamoso, de gobernar la ciudad, pero yo amo esta tierra y uno mira cosas que no tienen por qué estar pasando. Y hoy el tema era el molino Sogamoso, pero sí vamos a tener otra oportunidad donde vamos a hablar muchas cositas que usted más o menos nos puede orientar, básicamente como exalcalde de aquí de Sogamoso, porque hay muchas cositas, muchas inconsistencias desde hace mucho tiempo, ¿sí? que están como no claras, ¿no? Sí, miremoslo para que no generemos contradicciones en el tema. Hay muchas cosas que hay que aclarar en esta ciudad. No sé si Fernando recuerde de la famosa biblioteca municipal.
Se desaparecieron los libros. Se desaparecieron los libros, el predio resultó en manos de un particular, siendo de una junta. Mire que casualmente tocando ese tema, ahorita Alfredo Tovar tiene su Casa de la Cultura, ¿sí? Y ahí hay reuniones de Casa de la Cultura y está reemplazando básicamente, eso queda por el lado de la octava, creo que es la octava, como la octava. Ya recuerdo, sí, una casa que donó, bueno, permitió el uso indefinido de una señora, sí, ya me acordé de esa casa, sí. Porque hay otra Casa de la Cultura, ya por el lado de Venecia, la casa de don Hernando Torres. Sí, esa es de... Casa Bella. Entonces mire que son esos esfuerzos individuales, sí, por preservar la cultura. La Sociedad de Mejoras Públicas de Sogamoso, que fue una entidad, una ONG de gente que amó esta tierra, que en algunos todavía ya están viejitos, sí. Casualmente cuando estuve yo en su gobierno, yo estuve en la Feria de Exposición en Bogotá. Entonces yo me encargué del puesto de la alcaldía allá. No sé si se acordaba usted de eso. No, con claridad no. Entonces, en esa ocasión estaba don Hernando Torres. Y entonces yo le dije, don Hernando, están aquí, ¿por qué no dicta una charla sobre Sogamoso? Y preciso, la promocioné yo 2 días anteriores y toda esa cuestión, y don Hernando dictó la charla ahí a las 3 de la tarde. Don Hernando Torres. Un hombre muy querendón de esta tierra. Me hizo acordar de una anécdota de una de esas ferias en Bogotá, donde buscamos que el stand de Sogamoso fuera en forma conjunta con el de la Cámara de Comercio de la época, los de la época ya no están, entonces podemos decirle de forma un poquito abierta. Pues no, pudieron más las vanidades, dijeron no, allá el municipio ponga su stand y la Cámara ponemos el nuestro, ¿no? Pero es que la Cámara de Comercio vive y los comerciantes de Sogamoso. Y esa vez no se logró hacer, tocó unos por un lado y otros por otro. Como dice un amigo, como buenos boyacenses, ¿no? ¿Qué cosa? El egoísmo. Uy, qué cosa, sí. Pero bueno, poco a poco hay que ir cambiando esas cosas. Pienso que como seres humanos no somos perfectos, cometemos errores, podemos tener muy buenas intenciones y hay que buscar consolidar las mejores cosas y las que no son tan buenas dejarlas a un lado. Y todo lo hace uno, ¿cómo hacerlo? Pues reconociendo de uno a sí mismo, reconociendo cuáles son nuestros errores, cuáles son las cosas que estamos haciendo mal, cuáles son las que no debemos hacer, ¿sí? Y apuntar siempre hacia adelante. Digo, cuando se cometen errores y desaciertos en el tema administrativo, dice alguien, eso fue ese alcalde el que lo hizo. No, eso no fue un alcalde, ¿sí? Esa decisión hizo perder 20 años de progreso en una ciudad, ¿sí? O esa buena decisión hizo que la ciudad creciera durante los 20 siguientes años. Entonces son decisiones que afectan. Como digo, las banalidades, yo pienso que si pudiera un requisito para quienes aspiren a ser administradores de los municipios en el país, debe ser de no tener vanidades. Como decía la vieja frase, ser hombres probos porque no solamente son gente honesta, que lo puede mostrar, sino también que no carguen esas tendencias individualistas que finalmente hacen daño, ¿sí? Que destruyen y que por un momento de rabia hoy, entonces me tiré el futuro de la ciudad, ¿sí? Cuando es en su casa, bueno, ya cada uno mirará, ¿sí? Porque el tema es interno, pero cuando es la ciudad, es el progreso de una ciudad, es el desarrollo de una ciudad, el de los muchachos que vienen creciendo, que hoy, ¿cuánto no diéramos un esfuerzo? Me acuerdo en qué gobierno fue, no sé, que se habló de la cátedra Soamox, se alcanzó a implementar en algunos colegios, y hoy son unas colecciones de libros arrumadas, perdón la expresión, arrumadas en los anaqueles de las bibliotecas, y los chicos hoy no saben qué es Sogamoso, de dónde viene, ¿sí? Siempre me lleno de mucha nostalgia cuando justamente para el pasado 6 de septiembre la gente dice el cumpleaños de Sogamoso. Mire que me hace acordar usted que yo me matriculé en una cátedra que se llamaba Luis Carlos Galán Sarmiento. Sí, la recuerdo, sí, muy buena, sí. En la Javeriana. Sí, señor. Resulta que ahí nos inscribimos y yo no sé si los hijos se inscribieron ahí. Creería que no. Creería que no. Qué tristeza, ¿no? Sí. Qué tristeza. Entonces, acotar lo que de ahorita, que la gente no, que el cumpleaños de Sogamoso, no. El 6 de septiembre no es el cumpleaños de Sogamoso, porque para bien nuestro, cuando llegaron nuestros queridos españoles entre comillas, a descubrir América,
ellos llegaron a fundar ciudades en ciertos lugares del país, y hay ciudades fundadas por los españoles, pero es cuando llegaron a esta hermosa tierra, esta tierra de bendiciones, Fernando, cuando llegaron a esta tierra de bendiciones, esto ya existía, ya la civilización muisca ya existía, y acaban de un asentamiento social muy importante, donde había un guía espiritual que justamente era el cacique Sugamuxi, y un guía administrativo que no recuerdo el nombre de ese cacique en el momento, pero ya era una civilización muy bien montada, muy bien estructurada. Entonces, por eso no se habla del cumpleaños de Sogamoso, porque Sogamoso no tiene fecha de fundación, porque esto ya existía. El 6 de septiembre se celebra, ¿qué es? Que le entregaron a Sogamoso, la Villa Republicana, y a, creo que a Chiquinquirá, y no sé qué otra ciudad del país, el derecho a usar un escudo de armas, un blasón, ¿sí? Entonces, y eso le daba el derecho a empezar a llamarse en adelante Villa Republicana. Entonces, esas cosas que a veces se confunde uno, ¿no? Pero no es que es así, que no sé qué. Ayer justamente discutía con alguien cuando le dicen que está usted cumpliendo años y le dicen que feliz onomástico. Entonces dice, no. El onomástico es el día de un santo que coincide con su nombre, ¿sí? Entonces, San Fernando puede ser hablemos el 1 de enero, sí. Se celebra el día del santo San Fernando. Entonces ese día es su onomástico, porque es el día que coincide con su santo, ¿sí? Que es diferente al día de su cumpleaños, que día es la fecha en que Dios le dio la bendición de llegar a este mundo. Son cosas que, pequeñitos detalles, pero que hay que aclararlo, y más en la historia de la ciudad, porque cuando la gente conoce todo lo que ha pasado en una ciudad, cómo ha venido creciendo, todo lo que ha llegado, pues dice, oiga, esto yo no sabía, tan chévere, cómo lo entiendo, cómo ya estoy viéndolo de otra forma. Alguna vez, con mi amigo John Freddy Plazas, que en paz descanse, yo era concejal, hicimos con algunos colegios una cosa que llamamos el sogamoseñismo. Entonces, para esa época nos acompañaba Alberto Coy Montaña. Entonces íbamos y pegamos en un colegio prestado los chicos de 9º, de 10º, de 11, y nos llevamos, y alguien nos prestaba un bus y nos llevamos los chicos para algún lugar histórico de la ciudad. Me acuerdo que el último paseo que hicimos de esos, bueno, no era paseo porque era clase, fue al Oratorio del Carmen, que fue una iglesia que fue construida allá entre el barrio del Oriente y Bombachita, ya quedan como 2 paredes nomás, ¿sí? Porque contándole la historia de eso, ¿por qué ese oratorio fue tan importante? Porque allá había, pues por supuesto, en la zona del Museo Arqueológico, era un asentamiento muisca, y allí era un cementerio sagrado de los muiscas, donde era muy importante, porque esto era el centro del sol y todas esas cosas. Y los españoles, cuando llegaron, para que ellos no volvieran los indios a sentarse allá a orar a sus ancestros, pues les montaron la iglesia y a la estructura, montaron la estructura que se convirtió en el Oratorio del Carmen, ¿no? Historia de estas cositas que han venido pasando por esta hermosa tierra. Mire, Miguel Ángel, que la idea era hablar solo sobre el molino Sogamoso y nos extendimos un poquito, pero mire que tenemos que tener otras tertulias aquí, Miguel Ángel, con de pronto otros personajes para de pronto amenizar, dinamizar un poquitico diferentes temas de la ciudad, porque hay muchas cosas que comentar para la gente que no sabe, ¿no? Hay mucha gente que vivió pero no sabe de la historia de Sogamoso, ¿sí? Eso que nos comenta ahorita del oratorio, pues yo no tenía conocimiento, mucha gente no tiene conocimiento. Esto lo vamos a ampliar de pronto en otro programa y extendernos con muchas cositas que hay que hablar con respecto a nuestro Sogamoso, porque yo ya hago parte de Sogamoso, a pesar de no ser sogamoseño, yo ya soy sogamoseño. ¿Cuántos años lleva acá, patrón? ¿Cuántos años lleva? Ya casi como 50. Recuerdo que hay una frase de una hermosa canción de Ana y Jaime, Café y Petróleo. En una frase de esa canción dice que uno no es de donde nace ni de donde muere, sino de donde lucha. Sí. Sí, señor. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y aquí estaré yo pendiente, lo estaré llamando y concretamos de pronto un programa con una extensión un poquito más extensa y con de pronto otras personas para dinamizar una tertulia amena. Hoy era básicamente como para que la gente se fuera documentando un poco sobre el molino Sogamoso, ¿no? Sugamuxi. Sugamuxi. Fernando, muy amable por la invitación, un ratico muy chévere, rico el café,
y claro que podemos compartir más y ojalá que los oyentes se puedan estar pendientes del tema y de pronto ya echarnos, usted que es el que se maneja la tecnología, dejarnos como preguntas, lo que uno no pueda contestar lo deja para la siguiente, pero sí generar un espacio Claro que sí. de una tertulia, un reencuentro, una remembranza bonita de todas las cosas que estas civilizaciones como la de Sogamoso va dando atrás de la historia. Recuerde que esta ciudad aportó mucho al desarrollo de esta nación, entonces hay que resaltarlo. Muchas veces uno lo hace tomando, ¿por qué no lo hacemos charlando en sano juicio, cierto? Claro que sí. La bebida de pronto hace perder los nervios, entonces, pero no, con el cafecito también. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por esta charla tan amena en el día de hoy en la hora cultural. A los oyentes, muchas gracias y recuerden que estamos por Facebook y en YouTube en diferido. Muchas gracias por todo y buena tarde para todos. Muy bien, chévere, sí hay que preparar más temas, ya que yo estaba, mire que yo estaba conectado con su